Bien, bueno, buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Buenos días, profesor, se le escucha. Muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenidos me parece que es la última clase del año, ¿no? Porque la próxima semana creo que es la semana de descanso y ya la siguiente es enero, ¿no? Entonces en aritmética, esta sería nuestra última clase, semana 8. Hoy ya nos toca ver números racionales y fracciones. ¿Sí? Entonces, nuevamente, todos bienvenidos. Y primero tendríamos que hacer como un pequeño recuento de lo que hemos visto en esta parte del año, ¿no? Que es casi la mitad del ciclo. Empezamos viendo lo que era lógica proposicional. ¿Se acuerdan? Vimos un poco de proposiciones, leyes lógicas, los conectivos, conjunción, disyunción, ¿no? Bicondicional, condicional, disyunción fuerte, negación. ¿Sí? Luego vimos ya en la semana 2 lo que era un poquito de conjuntos, la definición de conjunto, relaciones entre conjuntos, o sea, relación de pertenencia, que era elemento conjunto, relación de inclusión, que era conjunto-conjunto, relación de igualdad y conjunto-potencia. Ya para la semana 3 vimos operaciones de conjunto, ¿no? Unión, intersección, complemento, diferencia y diferencia simétrica y sus propiedades que eran las mismas que estudiamos en la semana 1 en lógica proposicional. Eran las mismas propiedades, solamente que estaban traducidas al lenguaje de conjunto. Ya para la semana 4 ya pasamos al tema de sistemas de numeración, lo mismo que nosotros siempre hemos estado operando en base 10, ¿no? Ahora se operaba en otras bases, ¿no? En base 5, en base 4, en base 6. Las operaciones, no hemos enseñado nuevas operaciones, son exactamente las mismas. Lo único que cambiaba era la manera de agrupar. En base 10 tenemos de 10 en 10, ¿no? Agrupando de 10 en 10. Y en otras bases, por ejemplo, en base 5 agrupábamos de 5 en 5. En base 8 agrupábamos de 8 en 8 y así sucesivamente. Luego, ya para la semana 5 vimos el concepto de divisibilidad, ¿no? Decíamos que un conjunto A es divisible por B si la división de A entre B era exacta, y ese concepto era equivalente a multiplicidad. Entonces, nosotros vimos lo que era la división por defecto y la división por exceso. Si en un problema me dicen, en una división recibe 5 y no me dice si es por defecto o por exceso, nuestro caso general, por defecto, es lo que normalmente siempre estamos acostumbrados a trabajar. Es como que en un problema te diga, eh, no, la edad de Juan es el doble de la edad de Pedro, por ejemplo, ¿no? Y, profe, ¿pero en qué sistema? No, no te van a decir en qué sistema. O sea, si no te indican el sistema, automáticamente se refiere a base 10, que es lo que normalmente nosotros siempre trabajamos, ¿sí? En base 10. Muy bien. Luego vimos ya en la semana 6, vimos lo que eran las propiedades con los divisores. Primero, si A es divisible por B, entonces B es un divisor de A. Entonces, ¿qué significa que B sea divisor de A? Significa que lo divide en forma exacta. ¿Qué significa que la división es exacta? El cociente es un número entero y el residuo es cero, o sea, no hay residuo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros clasificamos a los números enteros a partir de la cantidad de sus divisores. Si solamente tenía dos positivos, se le llamaba primo. Si tenía más de dos divisores positivos, se le llamaba número compuesto. Y si tenía exactamente uno, bueno, ese solamente es la unidad. ¿Sí? Luego ya para la semana 7, que fue la semana pasada, nosotros vimos lo que era el concepto de eh, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los divisores del número 12 eran uno, 2, 3, 4, 6 y 12. Y de 18 eran uno, 2, 3, 6, 9 y 18. Entonces, hay algunos números que eran divisores de los dos. A eso nosotros llamamos divisores comunes. Por ejemplo, el uno, el 2, el 3 y el 6. Y el mayor de ellos, que en este caso es 6, se llama máximo común divisor. ¿Cuál era la propiedad? Que todos los divisores comunes eran divisores del mayor, ¿no? Muy bien. Y también vimos lo que era mínimo común múltiplo. De los múltiplos comunes, al menor se le llama
mínimo común múltiplo. Por ejemplo, los múltiplos de 12 eran 12, 24, 36, 48, ¿no? De 60, 72. Y de 18, por ejemplo, eran 18, 36, 54, 72. Entonces el 36, que era el menor de los que se repetían, ¿no? Ese era el mínimo común múltiplo. Esperan un momentito, por favor, esperan un instante. Entonces, vimos entonces también que si dos números tenían solo un divisor común, por ejemplo 8 y 9 tienen solo un divisor que común, ¿no? Que viene a ser la unidad, eran números primos entre sí. Ser números primos entre sí o números PESI venía a ser eh, solamente aquellos que tienen un único divisor común. No significa números primos, pueden ser números primos, pero no necesariamente. Por ejemplo, 5 y 7 son PESI, tienen solo un divisor común que es la unidad y son primos, ¿no? Pero 8 y 9 no son primos y también son PESI, tienen un único divisor que es la unidad. Y terminamos viendo lo que era el indicador de Euler. ¿Para qué nos servía el indicador de Euler o función de Euler? Era la cantidad de números PESI con n entre dos múltiplos consecutivos de n. Por ejemplo, si nosotros hablamos del indicador de 6, que nos salió 2, era que entre cada par de múltiplos consecutivos de 6 siempre iba a haber dos números PESI con 6, ¿no? Ese era lo que nosotros hemos estado viendo en estas primeras 7 semanas. Y hoy día vamos a empalmar ya con el tema de números racionales. Entonces, todo lo que habíamos visto anteriormente era para números enteros, el concepto de disilicidad, el concepto de multiplicidad, ¿no? Todos esos conceptos eran solamente para números enteros. Pero hoy día vamos a pasar a otro conjunto numérico, que es el conjunto de los números racionales. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, si no vamos a empezar ya la clase de hoy. Bien, entonces, igual que siempre, ¿no? Yo voy compartiendo pantalla, mientras que comparto pantalla, si ustedes en algún momento tienen alguna duda, ¿no? Alguna inquietud, algo que no entendieron, me lo dicen, ¿no? Lo más fácil, yo regreso a ver el chat, pero lo más fácil, lo más práctico es activar el audio. ¿Por qué? Porque a veces regreso y cuando ya regreso ya pasó mucho desde que el alumno hizo la pregunta en el chat. ¿No? En cambio, es mejor si en ese mismo momento hacen su pregunta, ¿no? Profesor, ¿puede repetir el ejemplo? Por eso, ¿puede repetir esa propiedad que ha puesto? ¿O puede darnos otro ejemplo de esa propiedad que ha puesto? Lo que sea necesario, ¿sí? Con tal de que todo esté claro para poder afrontar con éxito los problemas de la clase, ¿no? Muy bien, entonces vamos a compartir. Comparto pantalla, ¿sí? Ahí me sale que estoy compartiendo pantalla, ahí dice números racionales, aritmética, semana 8, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar, ¿no? ¿A qué se refiere con los números racionales? Miren, un número racional, ¿sí? Vamos a empezar definiendo, se simboliza con la letra Q, números racionales. Dice, es el conjunto de números racionales, nos dice que notaremos por Q, está simbolizado por todos los números que tienen la forma de A sobre B, donde A y B son números enteros y B, que es el denominador, el que va abajo, no es diferente de cero. Es decir, el conjunto Q está formado por números de esta forma, ¿sí? Estos son los números racionales. Entonces, por ejemplo, ¿no? De repente, eh, por ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos el número 0,3
3, 3, 3, 3, 3, así, ¿no? Eso se llama, ¿qué cosa? Se llama 0, periodo 3. Es un número que tiene infinitas cifras decimales, todos iguales. ¿Es un número racional? Para que sea un número racional, tiene que poder darle la forma de un cociente entre dos enteros. Y 0,333 es 3 novenos, y 3 novenos es un tercio. ¿Te tiene la forma de un cociente? Sí. Entonces, está dentro del conjunto de los números racionales. Ahí está, por ejemplo, un tercio, ¿no? El número 7 es un número entero, ¿no? El número 7 también sería un número racional. Para que sea un número racional, se le tiene que poder dar la forma de un cociente entre dos enteros. Y el número 7, por ejemplo, hay varias maneras, ¿no? Lo puedes escribir 7 entre uno, lo puedes escribir 14 entre 2, por ejemplo. 14 entre 2, y así. Muy bien. Entonces, el número 7 también tiene la forma de un cociente entre dos enteros. Puedes escribir el número 7. O sea, los números enteros también son números racionales. Puede escribir, por ejemplo, los números negativos como -2, claro. -2, por ejemplo, lo puede escribir 6 entre -3, ¿no? 6 entre -3 -2. Ya, entonces, no solamente los naturales, sino los enteros negativos también lo podemos escribir. El número 0 tiene la forma de un cociente, claro. 0 lo puedes escribir como 0 entre cualquier natural, ¿no? Por ejemplo, 0 entre uno, 0. Ya, entonces el número 0 también estaría ahí, ¿no? El número pi cuartos tiene la forma de un número racional. Entonces, para que tenga la forma racional, tiene que ser un cociente entre dos enteros. Pero esto no es un cociente entre dos enteros. ¿Por qué? Porque el número pi no es un número entero. Entonces, esto no pertenece a Q. El número e, ¿puedo escribirlo dentro del conjunto de los números racionales? El número e, no. ¿Por qué? Porque el número e tampoco es un número eh, entero. Lo puedo escribir como e sobre uno, pero e no es un número entero. Entonces, el número e yo no lo puedo escribir dentro del conjunto de los números racionales. Ponemos ahí no pertenece. Igual que pi cuartos no pertenece, lo mismo, ¿no? Raíz de 2, entonces le ponemos no pertenece. Entonces, ¿quiénes sí pertenecen a los números racionales? Los números naturales, los números negativos, los números fraccionarios, ¿no? Los números fraccionarios, así como está un tercio, puede escribir 4 sextos, puede escribir -10 novenos, puede escribir, por ejemplo, 16 décimos, ¿no? Y etcétera, ¿sí? Entonces están los números naturales, los números enteros, los números en general que se les puede dar la forma de un cociente entre dos enteros. La única condición es que el b, el número b, el número que va abajo, sea diferente de cero. Y muy bien. Entonces, bueno, acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Como los que hemos mencionado. Entonces, esos son los números racionales. ¿Es lo mismo decir número racional a fracción? No. Hay algunas diferencias, ¿sí? Y lo que tenemos que tener presente, nosotros, lo que tenemos que tener presente es que así como para los números naturales no se han puesto de acuerdo todos los autores, entonces igual sucede con los números, con las fracciones. O sea, van a encontrar ustedes diferentes definiciones para fracción. Cuando nosotros hemos visto números naturales, habíamos dicho que para algunos autores los números naturales empezaban desde cero y para otros desde uno. ¿Cómo le hicimos a ver si se acuerdan, aquí en la pre San Marcos, cómo le dije que era para la pre los números naturales desde cero desde uno? Te cuenta el cero. Desde cero, muy bien, claro. Ojo, entonces si viniera un problema en tu examen, ¿no? Un problema con respecto a los naturales, ya sabes que empieza desde cero. Ahora, ¿significa que todos los autores están de acuerdo? No. Para algunos empieza desde uno, pero obviamente, si nosotros enseñamos que empieza desde cero, a la hora de evaluar también se evalúa contando que empieza desde cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para fracción también. Miren, nosotros, ¿cómo definimos fracción? Definimos así. Una fracción es un número racional cuyos términos son positivos. O sea, solamente tiene que cumplir dos condiciones. ¿Cuáles son? Uno, que sea un número racional. ¿Qué cosa es un número racional? Un cociente entre dos enteros.
pero aparte nos dice que sus términos sean positivos. Entonces, por ejemplo, este número que es menos 3 quintos es un número racional, sí, pero no es una fracción. Este número menos 2 es un número racional, sí, pero no es una fracción. Para que sea fracción, tiene que ser un número racional y además sus términos tienen que ser positivos. Entonces, profe, el número 7, entonces, por ejemplo, ¿no? El número 7 lo vamos a considerar fracción. Según la definición que estamos dando, sí. El número 7 sí va a ser fracción, pues la única condición es que sea un cociente entre dos enteros positivos. Entonces el número 7 lo puedes escribir como 14 entre 2, 21 entre 3, 7 entre 1. Entonces sí lo vamos a considerar fracción. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay algunos autores, en algunas instituciones también, que consideran a las fracciones que como números racionales de términos positivos que no son enteros, o sea, a los enteros no lo consideran fracción. Nosotros sí los vamos a considerar fracción porque en la definición nos dice solamente dos requisitos, que sea número racional y que tenga términos positivos. El número 7 cumple los dos requisitos, sí. Entonces lo vamos a llamar fracción, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, esos son fracciones. Un medio, 5 tercios, 10 quintos, 7, etcétera. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. En algunas instituciones, le digo esto porque de repente ustedes ven algún libro y encuentran que los enteros no son fracciones y así lo definen. Pero para la pre, nosotros vamos a considerar esta definición. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí está claro porque voy a borrar lo que he escrito con el lápiz para continuar en la segunda columna. Ya, muy bien. Vamos a borrar eso. Ujú. Entonces, dentro de las fracciones, hay algunos tipos de fracciones. Por ejemplo, uno de ellos viene a ser la llamada fracción propia. ¿Qué cosa es una fracción propia? Nos dice así. Una fracción propia es aquella cuyo valor numérico es menor a la unidad. En la fracción, entonces, una fracción, nosotros ya sabemos entonces que de la forma A sobre B, pero A y B son números enteros positivos. Al número A se le llama numerador, ¿no? Eso sí lo sabemos. Y al número B se le llama denominador. Entonces, para que una fracción sea propia, ese valor numérico no dice tiene que ser menor a la unidad. Y esto es equivalente, si B paso a multiplicar, a decir A es menor a B. ¿Por qué cuando paso a multiplicar B la desigualdad no cambia? Porque B es positivo. Si B es positivo, la desigualdad no cambia y nos quedaría A menor a B. O sea, numerador menor a denominador. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, 2 octavos, 3 quintos, 6 novenos, 10 sobre 20, todos ellos son fracciones propias, porque el numerador es menor al denominador. Por eso, y si son iguales, ya no sería fracción propia. ¿De acuerdo? Ustedes seguramente cuando vean álgebra, funciones racionales, dice, por ejemplo, que va a ser propia cuando el grado del número, digamos, tienes esto, ¿no? X más uno y abajo tienes x cuadrado menos 7x más 9. En álgebra van a ver así. Si el grado del numerador es menor al grado del denominador, a esa fracción le van a llamar fracción propia. Es lo mismo, pero ahí está con grado. Nosotros, como tenemos con un número, pues estamos en aritmética, simplemente va a ser el numerador menor al denominador. Ahora, ¿y qué pasaría si su valor numérico fuera mayor a la unidad? Se le llamaría fracción impropia. O sea, por ejemplo, una fracción impropia, no, a ver, impropia. Una fracción impropia sería aquella fracción cuyo valor numérico es mayor a uno. ¿Sí? O sea, el numerador mayor al denominador, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes serían fracciones propias? 7 tercios, ¿no? Por ejemplo, 10 sextos, por ejemplo, ¿no? 50 veinteavos, y así, ¿no? Todos ellos serían fracciones impropias, cuando el numerador es mayor al denominador. Muy bien.
Otro concepto también que vamos a usar hoy día viene a ser el concepto de fracción irreducible. En algunos libros aparece como fracción irreductible, que es lo mismo, ¿ah? Es el mismo, irreducible, irreductible es lo mismo. ¿Cuándo diremos que una fracción es irreducible? Cuando sus términos son pesi, ¿sí? ¿Qué significa que sus términos sean pesi? ¿No? Los términos son pesi si tienen como divisor común solamente a la unidad, el único. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, la fracción, por ejemplo, 16 novenos. Esa es una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque los términos son pesi. 16 y 9 son pesi. Otro, por ejemplo, 42 veinticincoavos, ¿no? Otro, por ejemplo, 10 veintisiete-avos. O sea, todos ellos son fracciones irreducibles. ¿Por qué irreducibles? Porque sus términos son pesi. Pesi no significa primo, sino significa que cuyo único divisor que tienen en común es la unidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner ahí otros ejemplos. Por ejemplo, un cuarto, 1 y 4 son pesi, 3 quintos, 3 y 5 son pesi, 16 veinticincoavos, 10 y 16 y 25 son pesi, 10 tercios, 10 y 3 son pesi. Muy bien. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Lo contrario sería las fracciones reducibles. ¿Qué cosa sería una fracción reducible? Una que tienen otro divisor común aparte de la unidad. O sea, si yo digo, por ejemplo, a ver, que no sean pesi los términos. Por ejemplo, yo puedo decir 10 doceavos. No son pesi, los términos no son pesi. Esto se llama fracción reducible, que es lo contrario a irreducible. ¿Por qué se le llama reducible? Porque se puede reducir. O sea, ambos tienen mitad. Entonces puedo simplificar y me quedaría 5 sextos. A esto se le llama reducible. Muy bien. Y fracción irreducible, fracción propia, fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas que tienen el mismo valor numérico, ¿no? Dice, dos fracciones van a ser equivalentes cuando tienen el mismo valor numérico. Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos decir 2 tercios, 4 sextos, 6 novenos, 8 doceavos, son equivalentes. O sea, equivalente significaría que nosotros le podríamos poner ahí igual. Si son equivalentes, yo le puedo poner igual. ¿Por qué? Porque el valor numérico es el mismo, ¿no? En 4 sextos yo puedo cancelar mitad, mitad y me queda 2 tercios. En 6 novenos yo puedo cancelar tercia, tercia y me queda 2 tercios. Y lo mismo en 8 doceavos. Yo puedo cancelar cuarta, cuarta y me queda 2 tercios. Entonces, tienen el mismo valor numérico, por lo tanto, son equivalentes. Y hay muchos problemas donde te dice, por ejemplo, si una fracción equivalente a 8 doceavos tiene por suma de términos tal, ¿no? Un valor así. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Cuando te dice una fracción, por ejemplo, equivalente a 8 doceavos. Digamos, te dice cuya suma de términos, por ejemplo, es 20. O no, 20, no, vamos a poner cuya suma de términos es 10. Una fracción equivalente a 8 doceavos cuya suma de términos es 10. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Primero, si tú tienes que tu fracción es 8 doceavos, lo que tendrías que hacer es reducirla. O sea, convertirla a una fracción irreducible, pero es equivalente a 8 doceavos. ¿No? ¿Cuánto sería? Cancelando cuarta, cuarta sería 2 tercios. Luego le agregas una constante k. Entonces, ¿cuáles son los términos de esta fracción irreducible? Sus términos serían 2k y 3k. Esos son sus términos. Cuya suma de términos es 10. Ah, ya, 2k más 3k es 5k. 5k es igual a 10, ¿no? Y de ahí sale k vale 2, entonces los términos serían 4 y 6. Lo que quiero decir con esto es de que cada vez que un problema te diga una fracción equivalente, tú tienes que buscar la más pequeña, la simplificada. O sea, la fracción irreducible. Equivalente, pero irreducible. Primero lo simplificas y luego le agregas la constante k. Siempre, repito, primero se simplifica y luego se agrega esa constante. Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es la más pequeña? Por ejemplo, 2 tercios.
entonces podríamos poner de manera general una fracción equivalente sería 2K sobre 3K. Muy bien. Y luego ya usamos los datos que nos den, ¿no? De repente nos dicen la suma de términos es 25, la suma de términos es 100, ¿no? Lo que nos den de datos, pero con esta forma general. A ver, luego ahí un momento, de repente quieren tomar captura. También pueden hacer sus preguntas si hasta aquí está claro, o si hay alguna duda, me dicen, por favor. Todo claro, profesor. Muy bien. Muy bien. Son conceptos básicos, ¿ah? Y estamos recordando, estoy seguro que ustedes han visto esos conceptos, los conocen por ahí, de repente se habían olvidado un poquito, pero la mayoría sí, sí los deben conocer y son fáciles de entender. Bueno, vamos a continuar, ¿no? A ver, por si acaso. Ujú. Y entonces, bueno, según el Cenami, hoy día va a ser 31 grados, ¿no? Al inicio del verano, justo empezó esto, según el Cenami hoy día en Lima, ¿ah? Los que están en Lima, 31. Vamos a ver si llegado el mediodía comienza a aumentar el calor. Por ahora está tibio, ¿no? No está tan caliente ni. Bueno, no hay duda, entonces continuamos, ¿ya? Vuelvo a compartir pantalla. Vamos a ver algunas propiedades principalmente para las fracciones irreducibles, ¿no? Digamos, nos dice, dadas las fracciones irreducibles A sobre B, C sobre D y M sobre N, por ejemplo. Miren, ¿qué vimos la clase pasada? La clase pasada, por ejemplo, vimos problemas de máximo común divisor y problemas de mínimo común divisor. Les voy a hacer acordar algo porque lo vamos a utilizar acá. Miren, imagínense, solamente así, ¿ah? Imagínense que nosotros tuviéramos un camino, por ejemplo, voy a colocar acá un camino, ¿no? Por ejemplo, ¿m? Que tiene una distancia d, una longitud d, el camino, y en este camino vamos a plantar árboles. Por ejemplo, voy a plantar árbol a un lado del camino cada 20 metros. Coloco un árbol, planto un árbol cada 20 metros y así, ¿no? Voy plantando un árbol y quiero que haya uno al inicio y uno al final. Entonces, pregunto yo, ¿cómo debe ser d? D es la longitud, D es la longitud total. Tiene que ser múltiplo. Que fue la señal. ¿Qué se tiene que, por ejemplo, yo le pregunto, ¿D podría medir 107 metros y así plantar uno al inicio y uno al final cada 20 metros o no? Disculpe, ¿puede repetir? Ya, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un camino que mide D metros, ese D está en metros, y a un lado del camino voy a plantar árboles cada 20 metros. Entonces, pregunta, ¿ese valor D puede ser 107? No. No, pues no, porque como van de 20 a 20, ¿qué condición debería cumplir D? Un múltiplo de 20. Múltiplo de 20, muy bien. Ojo, D, ahí le ponemos, D es múltiplo de 20. Ahora, si al frente yo le coloco, mira, si al frente yo le coloco un árbol cada 30 y tiene que ir uno al inicio y uno al final, D también tiene que ser ¿qué cosa? Múltiplo de 30. Así es. Y si D es múltiplo de 20 y múltiplo de 30, entonces D es múltiplo de ¿quién? ¿Puede ser de 10? No, 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 no. Si, por ejemplo, ¿no? Si es múltiplo de 20, por ejemplo, podría ser 40.
Si es o sea, puede ser 20, puede ser 20, 40. 60. Claro, si es de 20 y de 30, era múltiplo del mínimo común múltiplo de 20 y 30. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo? Es 60. O sea, por ejemplo, entonces, ¿qué valores podría tomar D? D podría ser, por ejemplo, 60, pero no tiene que ser el menor. Puede ser 60, puede ser 120, puede ser 180, 240, cualquiera, pero múltiplo de 60. Ahora vamos a cambiar las medidas, pero antes de eso, ¿hasta aquí está claro? Porque lo vamos a ver ahora en fracciones. Ya. Mira, ahora voy a cambiar las medidas, ¿ah? Ojo, vamos a cambiar las medidas. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a suponer que a un lado del camino voy a colocar estacas, por ejemplo, cada 4/5 de kilómetro. ¿Se puede colocar cada 4/5 de kilómetro? Claro. Ojo, voy colocando cada 4/5 de kilómetro, ¿sí? Pero tiene que ir uno al inicio y uno al final. Entonces, ¿qué condición debería cumplir D para que haya uno al inicio y uno al final? Múltiplo de 5. No, 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 no. Por ejemplo, si D fuera 5, ojo, si D fuera 5, si voy colocando de 4/5, 4/5, 4/5, ahí sí me daría, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser múltiplo de 5. A ver, miren, por ejemplo, Por ejemplo, si yo pinto hasta acá, ¿cuánto hay de longitud? 4/5. 4/5 no es múltiplo de 5, ¿ah? Ojo. Si yo pinto hasta acá, ¿cuánto sería longitud? 8/5. 8/5 tampoco es múltiplo de 5. Si yo pinto hasta acá, sería 12/5. 12/5 no es múltiplo de 5. Pero todos estos, ¿qué vienen a hacer? Vienen a hacer, mire, yo tengo acá, voy a volver a pintar, quiero que presten mucha atención acá. Es fácil de entender porque es lo mismo que con números enteros. Yo tengo, ¿cuántas veces 4/5? Una vez. Con esta, ¿cuántas veces 4/5? Dos veces. Con esta, ¿cuántas veces 4/5? Tres veces 4/5. Entonces sería una vez 4/5, dos veces 4/5, tres veces 4/5, una cantidad entera de veces 4/5. ¿Y qué cosa es una cantidad entera de veces 4/5? Es una cantidad múltiplo de 4/5. Es múltiplo de 4/5. Entonces, ¿qué significa que sea múltiplo de 4/5? Significa que es 4/5 por un número entero. O sea, un múltiplo de 4/5 es 4/5 por un número entero. A ver, ¿cuáles son los múltiplos de 4/5? 4/5 por 1, 4/5 por 2, 4/5 por 3, 4/5 por 4, etc. Esos son los múltiplos de 4/5. ¿De acuerdo? 4/5 por 2/3. ¿Es múltiplo de 4/5? No. Tiene que ser 4/5 por un entero. Por ejemplo, un múltiplo de 4/5, por ejemplo, es 4/5 por 8, por ejemplo. Este es múltiplo de 4/5. ¿Sí? ¿Cuánto es 4/5 por 8? Viene a ser 32/5. Entonces, nosotros tenemos que 32/5 es múltiplo de 4/5. Ojo, 32/5 es múltiplo de 4/5. Entonces, yo les pregunto acá, si este es múltiplo, entonces 4/5, ¿qué vendría a ser? Si 32/5 es múltiplo de 4/5, entonces 4/5 es un... ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 24 es múltiplo de 8. Si 24 es múltiplo de 8, entonces 8 es un divisor de 24. Son equivalentes, repito, si 24 es múltiplo de 8, 8 es divisor de 24. Entonces, si yo tengo que 32/5 es múltiplo de 4/5, entonces 4/5, ¿qué viene a ser? Viene a ser un divisor de 32/5. ¿Qué significa
que 4 quintos sea divisor de 32 quintos. Significa que lo divide en forma exacta. Vamos a ver, si yo divido 32 quintos entre 4 quintos, para que sea un divisor tiene que darme un número entero. Si no me da un número entero, no es un divisor. 32 quintos entre 4 quintos, ¿cuánto me da? Me da 8. ¿Y 8 qué viene a ser? Un número entero. Por eso que 4 quintos es un divisor de 32 quintos. Si a la hora de dividir me da una fracción, no es, o sea, me da un número fraccionario, entonces no sería un divisor. Tiene que darme un número entero. Si no es entero, no es divisor. ¿De acuerdo? A eso me estoy refiriendo. Y vamos a suponer que al frente, en el camino, yo voy a colocar una estaca cada 2/3 de kilómetro. 2/3 de kilómetro, una estaca. 2/3 de kilómetro, otra estaca. 2/3 de kilómetro, otra estaca. Y yo quiero que haya uno al inicio y uno al final. Entonces D tiene que ser múltiplo ¿de quién? De 2/3. Entonces les pregunto, si D es múltiplo de 4 quintos y D es múltiplo de 2/3, entonces ¿qué condición debería cumplir D? ¿O cómo le llamaríamos a D? Por ejemplo, si yo decía, el número 72 es múltiplo de 18 y 72 es múltiplo de 12. Te repito, 72 es múltiplo de 18 y 72 es múltiplo de 12. Entonces, ¿cómo le llamamos al número 72? Le llamamos múltiplo común. Entonces yo tengo que D es múltiplo de 4 quintos y D es múltiplo de 2/3. Entonces, ¿qué vendría a ser D? Ese D vendría a ser un múltiplo común de 4 quintos y de 2/3. Y todos los múltiplos comunes son múltiplos ¿de quién? Del menor. ¿Y cómo se le llama al menor? Al menor se le llama mínimo común múltiplo. O sea, es exactamente la misma idea, solamente que ahora estamos trabajando con fracciones. ¿Qué tipo de fracciones? Fracciones irreducibles. O sea que sus términos sean pésimos. ¿De acuerdo? Entonces estamos trabajando con fracciones irreducibles. ¿Sí? Muy bien, entonces, así como nosotros teníamos que si A es múltiplo de B, B es divisor de A, entonces así como hay múltiplos, hay divisores. Y si hay divisores comunes. Y si hay divisores comunes, al mayor le llamamos máximo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿A qué es igual el máximo común divisor? Sería máximo común divisor de los numeradores. Miren, este es máximo común divisor de los numeradores. Acá está. ¿Y abajo qué iría? Abajo iría mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Sí? Máximo común divisor entre mínimo común múltiplo. Y parecido cuando queríamos mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo sería mínimo común múltiplo. Primero va mínimo común múltiplo. Ahí está. Primero va mínimo común múltiplo. Y abajo iría máximo común divisor. Entonces, por ejemplo, con estos mismos valores, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar cuál es el máximo común divisor, vamos a ver acá como ejemplo. Si yo quisiera cuál es el máximo común divisor de 4 quintos, por ejemplo, y de 2/3, ¿sí? Entonces sería, según la primera propiedad, sería máximo común divisor de 4 y 2, y abajo sería mínimo común múltiplo de 5 y 3. Máximo común divisor de 4 y 2, 2. Mínimo común múltiplo de 5 y 3, 15. O sea, 2 quinceavos es un divisor. Es el mayor de los divisores comunes. ¿Qué significa que es un divisor común? Que divide en forma exacta. Ojo, divisor común es el que divide en forma exacta a a las dos fracciones. Los divide en forma exacta. Entonces, si yo divido, si yo divido 4 quintos entre su divisor, que es 2 quinceavos, me tiene que dar un número entero. Claro que sí. ¿Cuánto? A ver, cancelo quinta, no, cancelo mitad, me daría 6. Y si yo divido ahora el otro 2/3 entre
2 quinceavos me da entero. De ahí me da 5. Por eso que es un divisor. Es el mayor, 2 quinceavos. Es el mayor de los divisores comunes. Y si nosotros, por ejemplo, queríamos mínimo con un múltiplo de 4 quintos y de 2 tercios, entonces según la segunda propiedad, este sería mínimo con un múltiplo de 4 y 2, y abajo iría máximo común divisor de 5 y 3. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 4 y 2? Sería 4. Y el máximo común divisor de 5 y 3 son P, si sería 1, o sea, nos daría 4. O sea, esa distancia del camino, cuando a un lado yo colocaba cada 4 quintos de kilómetro y al otro lado colocaba cada 2 tercios de kilómetro, lo mínimo que puede medir la distancia sería 4 kilómetros. Y en general sería múltiplo de 4. Esa distancia, como es múltiplo de 4 quintos y 2 tercios, en general tendría que ser múltiplo de 4. O sea, ¿cuánto podría medir? Podría medir 4, podría medir 8, podría medir 12, etcétera. ¿De acuerdo? Y había una propiedad que nosotros vimos la clase pasada, vamos a poner acá, propiedad, nos decía, si multiplicamos el máximo común divisor con el mínimo común divisor, no hay producto de los números. O sea, la propiedad también se cumple acá. Miren, máximo común divisor de 4 quintos y de 2 tercios, multiplicado por el mínimo común múltiplo de quiénes, de 4 quintos y de 2 tercios. A ver, máximo común divisor me salió 2 quinceavos. Mínimo común múltiplo me salió 4. Si yo lo multiplico, me da 8 quinceavos. Y si yo multiplico los números, a ver, vamos a multiplicar los números. Los números son 4 quintos por 2 tercios. ¿Cuánto me da? Me da 8 quinceavos también. O sea, todas las propiedades que hemos visto de la clase pasada para máximo común divisor, para mínimo común múltiplo, se cumplen para fracciones. ¿Sí? A ver, está procesando la idea. Muy bien, no sé si quedó claro, alguna pregunta, alguna duda. Quedó claro, profesor. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Cuando todo encaja, ¿no? Igualito que hemos visto en números enteros, igualito encaja para fracciones. A ver, entonces voy a borrar lo escrito para ver la segunda propiedad, pero antes de eso, de repente alguien quiere tomarle captura de pantalla. Está procesando la información todavía, creo. Vamos a ver una propiedad más y con eso ya terminamos la explicación y empezamos a ver los problemas. Ya, creo que no hay consultas. Voy a borrar. A ver. Este era el ejemplo que hemos visto, ¿no? Lo mismo que hemos desarrollado, 2 quinceavos y 4, ¿no? Y la segunda propiedad nos dice, si la suma de dos fracciones irreducibles resulta un número entero, entonces las fracciones son homogéneas. ¿Qué significa fracciones homogéneas? Fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 2 tercios y 5 tercios son homogéneas. ¿Por qué? Porque ambos tienen el mismo denominador que sería 8. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad nos dice que la única posibilidad que la suma de dos fracciones, acá está, nos dé un número entero, es que las fracciones sean homogéneas.
no hay otra posibilidad. Si yo tengo que 3 séptimos más a sobre b, por ejemplo, es entero, entonces eso significa que b tiene que ser 7 inmediatamente, ¿sí? No hay otra posibilidad. Si la suma de estas fracciones nos está dando un número entero, entonces no hay otra posibilidad si son números. Si son dos fracciones irreducibles, entonces las fracciones tienen que ser homogéneas. Muy bien, lo dejo ahí un momento para que tomen captura de la propiedad y empezamos con los ejercicios. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ejercicio de clase, no, estamos semana 8. Empezamos con uno facilísimo. Dice así, Peter es productor de vinos y recibe en su bodega a dos grupos de turistas. Primero que nada, antes de eso quería ver en el chat, me había olvidado. De repente había algunas consultas en el chat. Ajá. A ver, vamos a ver. No. Ah, ya, 1A dice, ¿no? A ver, creo que sí. Creo que sí. A ver, continuamos. ¿Sí? Perdón. Dice, Peter, productor de vinos, recibe en su bodega a dos grupos de turistas, ¿no? Para la degustación del primer grupo, la bodega es donde preparan el vino, ¿no? Y cuando uno va, cuando visitan los turistas, siempre dan de degustar vino de diferentes toneles, pues, ¿no? Dice, para la degustación del primer grupo, extrae cierta cantidad de vino de uno de sus toneles. Por ejemplo, ahí está el tonel, creo que no se nota, ¿no? Ahí dice, un volumen B, dice, a ver, vamos a remarcarlo, creo que no se nota. Acá, ahí dice, ¿no? Ahí está, un volumen B. ¿Sí? Este que sea el volumen de ese tonel, B litros, y dice que para la degustación del primero, ahí está el primer grupo, llegaron con set, extrae cierta cantidad. Como no sabemos cuánto extrae, vamos a suponer que extrae una cantidad X, por ejemplo, ¿no? Pero si el volumen era B y extrae X, entonces ¿cuánto le queda? La diferencia, ¿no? Le quedaría en el tonel B menos X. Luego dice, y para la degustación del segundo grupo, extrae las 3/5 partes de lo que queda en el tonel. ¿Cuánto es lo que queda? Lo que quedaba era esto, ¿no? Vamos a ponerlo. B menos, eso es lo que quedaba, ¿no? Eso es lo que quedaba. Hice para la extracción del segundo grupo, pero para la degustación del segundo grupo extrae las 3/5 partes de lo que queda, o sea, 3/5 de B menos X. Ahí está. Y entonces, ¿cuánto sería lo que queda? A ver, si extrajo 3/5, lo que queda sería 2/5. Repito, si extrajo 3/5, lo que queda sería 2/5. Muy bien. Ya está. Ahora, como condición de problema, nos dice, si 3/4 de lo que queda, 3/4 lo que queda, o sea, 3/4 de esta cantidad, esto es lo que queda, ¿ah? 3/4 de lo que queda es igual a 2/5 de lo que se ha extraído. Pero ¿cuánto es lo extraído? Lo extraído, ahí hay dos partes. Esta es una parte y esta es la otra parte. Entonces, en el problema no dice 3/4 de lo que queda, que es la círculo amarillo, es igual a 2/5 de lo extraído. O sea, 2/5 de lo extraído, que sería lo de color verde. 2/5 de color verde. Ahí está. Ahí está. 2/5 de lo extraído. ¿Cuánto es lo extraído? Por un lado era X para el primer grupo y para el segundo grupo 3/5 de B menos C. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una ecuación donde están como incógnitas B, que es el volumen, y X, que viene a ser la cantidad extraído para el primer grupo. ¿Sí? Entonces, en el problema nos dice
qué fracción de la cantidad inicial queda en el tonel. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso, qué fracción de la cantidad inicial queda en el tonel. Entonces, primero habría que resolver esto, ¿sí? Habría que resolver la ecuación. Por ejemplo, tal vez, mire, si yo tengo acá, por ejemplo, siempre lo más fácil es simplificar la expresión, las fracciones. Yo tengo acá, por ejemplo, 4 y 5. Si yo multiplicara por 20, se eliminan las fracciones, por ejemplo, ¿no? Por 20. Pero acá tengo otros 5. Entonces, ya no por 20, sino tendríamos que multiplicar por 100. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos por 100, es una manera, los que prefieren trabajar con fracción, pues no hay problema, también trabajan con fracción. Al multiplicar, por ejemplo, estos dos de amarillo, esto es 20, ¿no? Al multiplicar por 100 me quedaría 5. Y 5 por 6 me daría 30. O sea, en ese lado me queda 30 por b menos x. O sea, sería 30b menos 30x. ¿No? Eso es lo que nos ha quedado en ese lado. Ahora, al otro lado, al multiplicar 100 por 2 quintos, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 40. Entonces sería 40 por x, ¿no? O sea, 40x, ¿sí? Y el otro sería 40 por 3 quintos, ¿no? Entre 5 sería 8 por 3, 24, ¿no? Nos quedaría 24 veces b menos x. Y ahí, por ejemplo, podemos despejar por ejemplo, este que viene a ser acá 24b, pasa a restarle a 30, me quedaría 6b en ese lado. Y el otro sería 30, voy a borrar acá un momentito, este sería 30 más 40, sería 70, y 70 menos 24, ahí nos daría 46. Podemos cancelar mitad y ya tenemos la relación entre B y X, sería de 23 a 3, ¿no? De 23 a 3. Esta es la relación entre el volumen inicial y el volumen extraído para el primer grupo. Le podemos agregar una constante K, de repente acá 1. Y luego preguntan, ¿qué fracción de la cantidad inicial queda en el tonel? ¿Qué fracción de la cantidad inicial queda en el tonel? Entonces, ¿cuál es la cantidad inicial? La cantidad inicial era B. ¿Y cuál es lo que queda? Lo que queda es 2 quintos de B menos X. O sea, me están diciendo, este 2 quintos de B menos X, ¿qué parte es del volumen inicial? Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. Ese 2 quintos de B menos X, ¿qué parte es del volumen inicial? ¿Sí? Entonces, lo único que tendría que hacer es reemplazar. Por ejemplo, B menos X sería 23K menos 3K. ¿Cuánto sería? 20K. Y en vez de B, pongo 23K. Los K se simplifican. El 23 no se elimina con nada. Y 2 quintos por 20 es 8. Entonces nos quedaría 8 sobre 23, efectivamente, alternativa A. A ver, lo dejo ahí un momento. ¿Alguna consulta? Ya, vamos a pasar al problema 2. Ajá.
A ver, dice así, tenemos 3 ciclistas, ahí está, participan en una competencia, ¿no? Los tiempos que demoran en dar una vuelta completa al circuito, ese circuito de los ciclistas se llama velódromo, ¿no? Por ejemplo, para los panamericanos que se realizaron en Lima, se construyó un velódromo, es el único que hay en el Perú, en la Videna, ¿sí? Un velódromo profesional, con tribuna y todo, bien bonito está. Bueno, entonces esas competencias consisten en dar vueltas alrededor de ese circuito que se llama velódromo, ¿no? Y dice, los tiempos que demoran en dar una vuelta son los siguientes. Manuel dice, por ejemplo, que se demora 2 minutos más un doceavo de minuto en dar una vuelta. Ricardo se demora 2 minutos más un cuarto y Víctor se demora 1 minuto más 7 octavos de minuto. Entonces, dice, si los 3 ciclistas partieron al mismo tiempo, ¿después de cuántos minutos coincidirán por tercera vez? Entonces, eso ya hemos visto un problema muy similar nosotros la clase pasada, ¿no? ¿En qué consistía el problema? Por ejemplo, cuando Manuel me dice 2 minutos más un doceavo, entonces, cada vez que Manuel pasa por la meta, acá pasó por la meta, acá pasó, etcétera. Cada vez que Manuel pasa por la meta, el tiempo transcurrido es 2 onceavo, 2 1 doceavo, 2 1 doceavo, ¿sí? Entonces, para que un momento exacto él esté cruzando la meta, el tiempo tiene que ser múltiplo de 2 enteros, un doceavo. Eso en fracción viene a ser 25 doceavos. Tiene que ser múltiplo de 25 doceavos. Cada 25 doceavos de minuto, él va a estar cruzando la meta. ¿Sí? Por ejemplo, para Ricardo, él se demora 2 minutos más un cuarto. Entonces, para que un momento exacto él esté cruzando la meta, el tiempo transcurrido tiene que ser múltiplo de 2 enteros más un cuarto. Y lo mismo para Víctor, ¿sí? Entonces, como es un múltiplo y tiene que ser para los 3 el mismo tiempo, ¿por qué? Porque ellos parten en simultáneo, entonces tiene que ser un múltiplo común. Y entonces, ¿cuál era la propiedad? A ver, todos los múltiplos comunes eran múltiplos de quién. Pero esa fue la señal, ¿no? Estoy seguro que la respuesta está en el chat. A ver, vamos a ver el chat. A ver, sean fracciones o sean enteros. Todos los múltiplos comunes son múltiplos de quién? Es la propiedad, ¿no? Uno. Del MCM. Muy bien. Claro. Por ejemplo, si uno cruza la meta, por ejemplo, cada 4 tercios, entonces tiene que ser múltiplo de 4 tercios, el tiempo. Y el otro cruza la meta cada 5 novenos, cada 5 novenos va cruzando la meta, entonces tiene que ser múltiplo de 5 novenos, pero también múltiplo de 5 cuartos. Entonces es un múltiplo común. Entonces, ¿cómo consigo los múltiplos comunes? Calculando el menor. Si yo quiero múltiplo común, yo calculo el menor. ¿Cuál es el menor? Al menor se llama mínimo común múltiplo. Todos los múltiplos comunes son múltiplos del mínimo común múltiplo. Cuando en un problema tú necesites múltiplo común, lo que tienes que hacer es calcular el menor. Y el menor se llama mínimo común múltiplo. Y nosotros ya hemos visto cómo calcular mínimo común múltiplo para las fracciones. Entonces vamos a continuar, vuelvo a compartir. Tendríamos que sacar mínimo común múltiplo. El tiempo para dar una vuelta tendría que ser, ¿no? El tiempo mínimo, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el tiempo mínimo, sería el menor de los múltiplos comunes.
o sea, el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es ese? Por ejemplo, para Manuel es 2 más un doceavo. Para Ricardo es 2 más un cuarto. Y finalmente para Víctor es 1 más 7 octavos. Para poder aplicar la propiedad, yo necesito darle forma de fracciones irreducibles, ¿no? Entonces, tenía que ser la forma de un cociente. El primero sería 2 por 12, 24 más uno 25 doceavos. El segundo sería 8 y uno 9, 9 cuartos. Y el tercero sería 8 más 7, 15 octavos. ¿Ahí está? ¿Sí? Múltiplo, ahí está, de estas tres fracciones. Para poder aplicar la propiedad, las fracciones, no te olvides, tienen que ser irreducibles. ¿Qué pasaría si en una de ellas ustedes no tienen fracciones irreducibles? Lo que tendrían que hacer es simplificar las fracciones. Pero en este caso, todas son irreducibles, ¿no? 25 y 12 son PESI, 9 y 4 son PESI, 15 y 8 también son PESI, ¿sí? Entonces, aplicamos la propiedad. A ver, si yo lo que quiero es mínimo con múltiplo, primero calculo mínimo con múltiplo de los numeradores, está mínimo con múltiplo de eso, de 25, de 9 y de 15. Y lo divido entre el máximo común divisor de los denominadores de 12, 4 y 8. El máximo común divisor de 12, 4 y 8 es 4, ¿no? El menor de los divisores comunes es 4, de frente. Y para mínimo común múltiplo, ¿no? 25 y 9, ¿no? Porque 25 y 9 son PESI, entonces sería 25 por 9. 25 por 9 es múltiplo de 15. O sea, directo sale 25 por 9. ¿Sí? ¿Cuánto es 25 por 9? Es 15 al cuadrado, 225. Entonces todo nos haría 225 cuartos. Y esto está en minutos. Ojo, esto está en minutos. Y el problema no dice, después de cuántos minutos coincidirán por tercera vez en la línea de partida. Ahí es donde tienes que ver lo siguiente. Y esto ya lo habíamos explicado inclusive la clase pasada. A ver, ahí está, ¿no? Este viene a ser la primera vez, cuando empezaron. Este viene a ser la segunda y este viene a ser la tercera. Todos los múltiplos comunes, todos los múltiplos comunes son múltiplos del menor. ¿Cuál es el menor? 225 cuartos. Entonces, todos son múltiplos de 225 cuartos. Cada 225 cuartos de minuto, ellos van a coincidir. ¿Eso qué significa? Significa que para aquellos del primero que coincidieron, para que vuelvan a coincidir, tiene que haber pasado 225 cuartos. Para que vuelvan a coincidir, tiene que haber pasado 225 cuartos. Y si fuera una más, igualito, 225 cuartos. Cada 225 cuartos, ellos están coincidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas veces 225 cuartos? Dos veces. Solamente dos veces. Dos veces sería 225 medios. O sea, 112,5, ¿no? Alternativa B. Ya está. A ver, lo dejo ahí para que tomes captura. Si hay preguntas, dígamelo, por favor. Me consultan, ¿no? En el chat, a ver, vamos a ver. El chat. ¿Quedó claro? Problema 2 para pasar a problema 3. Hasta ahí se está entendiendo, ¿no? Todo claro. Si no se. Dime, dime. Todo bien, creo, ¿no? Sí, Muy bien. profesor. Todo Muy bien. bien. Vamos a continuar el problema 3, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla.
Ahí está. Estamos todavía en el bloque de problemas fáciles. ¿Sí? Dice, una empresa ganó la buena pro. Entonces, de repente, ¿qué cosa es eso de ganó la buena pro? O sea, cuando el Estado, por ejemplo, desea una obra, por ejemplo, una carretera, entonces lo que tienen que hacer es licitar. O sea, no puede ser que el presidente, por ejemplo, ¿no? Le diga a su amigo, oye, te voy a dar una hora para que tú la hagas. No, no, eso es ilegal, ¿no? Por eso que algunos están presos, ¿no? Lo que tiene que hacer es, a través del Ministerio de Transportes, convocan a una licitación a sobre cerrado. Cada empresa dice, yo voy a hacer la obra que pide el Estado, lo voy a hacer por 100.000. El otro dice por 90.000. El otro dice, yo voy a cobrar 80.000. Pero es a sobre cerrado. Cuando no hay corrupción, el que ofrece menos es el que gana, ¿no? El que ofrece, yo voy a cobrar media, él es el que gana la licitación. Y la empresa que gana la licitación se llama Ganó la Buena Pro. Así se le dice. ¿De acuerdo? Entonces, en la época de Odebrecht, por ejemplo, y el Club de la Construcción, se ponían de acuerdo. Todas las empresas constructoras se ponían de acuerdo. Todos ponían precios altos, ¿no? Ahí ya no funciona eso. Pues la idea es cuando no se ponen de acuerdo. Bueno, entonces, por ejemplo, dice que una empresa ganó la Buena Pro para asfaltar la carretera de uno que une dos pueblos de una zona rural del país en 5 meses. O sea, la empresa se comprometió a terminar toda la obra en 5 meses, ¿sí? Ese era el contrato. El contrato es para que termine en 5 meses. Muy bien. Entonces dice así. En el primer mes se avanzó la mitad del total de la obra. No sabemos cuánto es el total de la obra. Podemos suponer, por ejemplo, que la obra era X kilómetros. Acá nosotros podemos poner la obra, ahí está, X kilómetros. ¿Sí? Muy bien, que tenía que hacerlo en 5 meses. Entonces, en el primer mes dice que avanzó la mitad. Entonces, si el total era X en el primer mes y avanzó la mitad, o sea, avanzó X medios, ¿cuánto es lo que falta avanzar la otra mitad? Si avanza la mitad, falta avanzar ¿cuánto falta avanzar? X medios. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Está fácil, ¿no? Esa parte. Muy bien. Para el segundo mes, y eso es lo que nos dice en los datos, dice en el segundo mes, acá dice, segundo mes, por las dificultades generadas por la temporada de lluvia, solo se avanzó la tercera parte de lo que faltaba. O sea, se avanza un tercio de lo que faltaba. ¿Cuánto es lo que faltaba? Faltaba la mitad. O sea, se avanza un tercio de la mitad. Ahí está. Se avanza un tercio de la mitad. Y si se avanzó un tercio, ¿cuánto es lo que falta por avanzar? Lo que falta por avanzar sería 2 tercios. Se avanza un tercio, falta por avanzar 2 tercios. ¿Cuánto es 2 tercios de X medios? Bueno, sería, ahí se puede simplificar, ¿no? Acá se puede simplificar 2 tercios. 2 tercios de X medios se cancela mitad y me quedaría X tercios. Esto es lo que falta por avanzar luego de los 2 primeros meses. Y de esta cantidad, que es lo que falta por avanzar, que es X tercios, dice para el tercer mes se avanzó la cuarta parte. ¿La cuarta parte de quién? De esto, pues de X tercios. ¿Sí? Entonces, para el tercer mes se avanzó un cuarto de X tercios. Si se avanza un cuarto, ¿cuánto falta por avanzar? 3 cuartos, repito. Si se avanza un cuarto, falta 3 cuartos. ¿3 cuartos de quién? De X tercios. Entonces tú puedes ahí, por ejemplo, cancelar tercia, tercia, nuevamente, ¿y qué te quedaría? Te quedaría X cuartos. ¿Qué cosa es X cuartos? Es lo que falta por trabajar luego de 3 meses. ¿Cuánto falta por trabajar? Falta por trabajar X cuartos. ¿Sí? Luego, dice,
para el cuarto mes, en el cuarto mes, la quinta parte del nuevo resto. Entonces, ¿cuántos avanzó? Un quinto de quién? De X cuartos. Entonces, ¿cuánto falta por hacer? Pues, si se hizo un quinto, falta 4 quintos. Pero nuevamente, 4 quintos de X cuartos, se cancela el 4 y me quedaría X quintos. Esto es lo que falta por hacer luego de 4 meses. Falta un mes nomás, ¿no? Y en el último mes dice que en el quinto mes los 8 kilómetros restantes. O sea, se hizo lo que faltaba. Se hizo 8 kilómetros. Pero esos 8 kilómetros, que es lo que faltaba, es justamente X quintos, ¿no? Es justamente X quintos. O sea, son iguales. Repito, lo que faltaba que nos quedó era X quintos, pero por dato lo que faltaba es 8, por lo tanto son iguales. Y de ahí se tiene que X será 40. Esa es la longitud de la carretera, ¿no? Alternativa, alternativa. Ese sí está bastante más fácil que los anteriores, pero igual lo dejo ahí y si tienen alguna consulta me pueden decir. Ya, pasamos al problema 4, creo que no hay consultas. Problema 4. A ver, entonces, ¿qué nos dice este problema 4? Nos dice, dos grifos abiertos en simultáneo pueden llenar con agua toda una cisterna vacía en 4 horas, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí están los dos grifos. Ahí está de cisterna que está vacío. Y todo se llena. Vamos a llenarlo, ¿no? Ahí está. A través de estos dos grifos se llena, nos dice, en 4 horas. Entonces, eh, si se llena en 4 horas, cada hora, ¿cuánto estará llenando? Estará llenando un cuarto, ¿no? Un cuarto del volumen total. Repito, si el grifo se llena en 4 horas, cada hora estará llenando un cuarto. Si, digamos, se llenara en 5 horas, cada hora llenaría un quinto, y así. Entonces, acá esos dos grifos, en una hora, ¿cuánto llenan? Llenan un cuarto. Cada hora están llenando un cuarto. Entonces, si en una hora llenan un cuarto, en 2 horas, pues llenarán 2 cuartos, ¿no? En 3 horas, llenarán 3 cuartos, y así. En X horas, llenarán X veces un cuarto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que llenan estos dos grifos. Muy bien. A ver, entonces, ahora dice, un tercer grifo de desagüe, eso se coloca abajo, ¿no? ¿Está? Abajo se coloca. Puede vaciar toda la cisterna de agua en 6 horas. Entonces comienza, se abre el grifo, ¿no? Se abre el grifo y se vacía todo en 6 horas. Entonces, si todo vacía en 6 horas, cada hora, ¿cuánto estará vaciando? Un sexto, ¿no? Entonces, si en una hora vacía un sexto, en 2 horas, 2 sextos, en 3 horas, 3 sextos, en X horas, X sextos. Eso sería lo que vacía este desagüe. Entonces ya tenemos cuánto es lo que llenan entre los dos grifos y cuánto es lo que vacía ese desagüe. Muy bien.
Entonces en el problema nos dice, si la cisterna está vacía y se abre simultáneamente los tres grifos, ojo, simultáneamente significa que mientras que los dos primeros están llenando agua, no está llenando, ¿no? Está llenando agua, el otro también está llenando agua, el tercero está vaciando el agua. Pero ¿cuál puede más? Pues puede más lo que están llenando. ¿Por qué? Porque lo que llenan sería un cuarto cada hora, mientras que lo que vacía es un sexto, y un cuarto es mayor que un sexto. Entonces, es más lo que está entrando de agua que lo que está saliendo por el desagüe. Si es más lo que entra de agua, cada vez, por más que se esté saliendo agua, cada vez se va llenando más y más hasta poder llenarse por completo. En nuestro caso no dice en cuántas horas se llenará hasta la mitad. Como en cada hora lo que se llena es un cuarto y lo que se vacía es un sexto, la diferencia sería lo que se está llenando realmente, ¿no? Entonces, se abren los tres, se está llenando, pero también se está vaciando, ¿sí? Los tres grifos, nos dice, llenarán hasta la mitad del tanque en T horas, vamos a suponer, en T horas. Entonces, ¿cuánto se está llenando? Un cuarto de T. ¿Cuánto se está vaciando? Un sexto de T. Es muy fácil, en T horas sería T veces un cuarto menos un sexto. ¿Y cuánto es lo que llenan? La mitad. Entonces, ¿cuánto es la mitad? Un medio. Ahí está. Y entonces nos quedó solamente esta operación. Ahora, un cuarto menos un sexto sería 6 menos 4 2 2 24avos, un doceavo, ¿no? 2 24avos, que es un doceavo, es igual a un medio, ¿no? Por lo tanto, de acá tenemos que te vale 6, ¿no? 6 que 6 horas. Entonces, llegan a la mitad en 6 horas. Si me hubieran pedido cuánto llenan todo el tanque, la respuesta sería en 12 horas. A ver, lo dejo ahí para que procese información y si tienen preguntas me dicen también. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe, todo claro. Muy bien. Es fácil, ¿no? El tema, me parece que está fácil. Vamos a ver por si acaso el chat, creo que en el chat tampoco no había nada. Entonces, creo que hasta acá me parece, no hay dudas, ¿no? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a volver, pasamos al problema 5. Ya está. Dice, a ver, dice así. Ernesto decide probar suerte la clásica, ¿no? En una casa de apuestas, ¿no? Aunque ahora más que casa de apuestas están de moda las apuestas deportivas, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? No lo hagan, no es un vicio ahí. En la primera apuesta dice pierde 2 quintos. Ah, pero no dice pierde 2 quintos, no, pierde 2 quintos de lo que no pierde. Entonces, y en la segunda dice pierde 3 cuartos de lo que no pierde. Y en la tercera pierde un sexto de lo que no pierde. Y abandona, dice la casa, y se retira con 200. Debido a las pérdidas, dice, se da cuenta que va a perder todo. Y antes que pierda todo, dice que se retira con 240 soles. Entonces, en este tipo de problemas, donde nos dan la cantidad final, tal vez lo que convenga es empezar por lo último, ¿no? Ahí está, en la casa de apuestas, ¿no? Ahí está Ernesto. En la primera apuesta hay una cantidad que pierde, otra que queda, lo mismo en la segunda y lo mismo en la tercera.
Él se retira luego de la tercera. O sea, en la tercera volvió a perder y se retira. ¿Se retira con cuánto? Con 240 soles. Eso es lo que le quedó. Le ponemos ahí. Él se retira con 240 soles. Pero, ¿qué es lo que nos decía este último dato? Este último dato, voy a marcarlo acá, nos decía, en la tercera pierde un sexto de lo que no pierde. Entonces, ¿cuánto es lo que no pierde? Lo que no pierde viene a ser esto, pues justamente lo que le quedó. Eso que le quedó es lo que no pierde. Entonces, ¿cuánto es lo que pierde? Pierde un sexto. ¿Un sexto de cuánto? Un sexto de 240. ¿Sí? ¿Eso cuánto sería? 60, ¿no? Ahí. 40, perdón, ¿no? 40. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que pierde es 40. Y lo que le había quedado, miren, lo que le quedaba era 240 y lo que perdió es 40. Esto sucedió con la tercera apuesta. Entonces, si nosotros sumamos lo que le quedó, si sumamos lo que le quedó más lo que perdió, ¿no? Si lo sumamos, entonces nos daría lo que tenía pues al inicio de la tercera apuesta. ¿Cuánto? Era 280. Esos 280 es lo que le había quedado después de la segunda apuesta. Ahí ponemos, ¿no? Repito, esa suma es lo que le había quedado después de la segunda apuesta. Entonces, después de la segunda apuesta le quedó 280 soles. Pero nos dice que en esa segunda apuesta pierde 3/4 de lo que no pierde. Vuelvo a decir, esto que le queda es lo que no pierde. Y en el dato dice, pierde 3/4 de lo que no pierde. O sea, pierde 3/4 de 280. La cuarta parte es 70. Y por 3 sería 210. Entonces, bastante. Miren, ahí perdió 210. Creo que perdió. ¿Sí? Vamos a ponerle. eh, en la segunda apuesta, él perdió 210 y le quedó 280. Entonces, ¿cuánto es lo que tenía? Lo que tenía es la suma. Si sumamos, me da 490. Eso que tenía es lo que le quedó después de la primera apuesta. Le quedó 490. Pero dice que pierde, en la primera pierde 2/5 de lo que no pierde. O sea, lo que pierde es 2/5 de 490. Repito, dice que pierde 2/5 de lo que no perdió. Entonces, ¿qué cosa es lo que no perdió? Acá vamos a anotar este 490, que es lo que le quedó. Esto es lo que no pierde. ¿Sí? Entonces, lo que pierde es 2/5 de lo que no pierde. O sea, 2/5 de 490. ¿Sí? Y eso viene a ser 196. Nuevamente, entonces si suma lo que perdió y lo que no perdió, le va a dar la cantidad total. O sea, 490 más 196 y nos daría 686. Eso es lo que tenía al inicio, ¿no? También alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento. De repente quieren consultar algo. Bueno, si no hay consultas, vamos a pasar al problema 6 entonces. Problema 6. A ver, ¿qué dice este problema 6? Dice así. Dice, con las cantidades que representan,
la edad de Mario y su hijo se forma una fracción impropia e irreducible. Ajá. A ver, vamos a suponer que Mario tiene A años y que su hijo tiene B. Obviamente A es mayor a B, ¿no? Porque A viene a ser la edad del papá y B viene a ser la edad del hijo, ¿sí? Entonces, con A y B, que son las edades, se forma una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Es impropia cuando es mayor a 1, ¿no? A, el numerador, es mayor que el denominador. Entonces, A entre B es una fracción impropia. Pero también nos dice que es irreducible. ¿Qué significa irreducible? Que los términos A y B son PESI. A y B son PESI y A es mayor a B. Para que sea impropia, obviamente A es mayor a B, A es la edad del papá, B la edad del hijo. Dice, si después de sumar 3 unidades al numerador y 7 unidades al denominador, ¿cómo es eso? A ver, al numerador le sumo 3 y al denominador le sumo 7, entonces dice, eh, se obtiene 7 tercios. Entonces vamos a hallar aquí, o sea, lo igualo a 7 tercios. Y vamos a hallar una relación, pues, ¿no? Entre A y B. Ese 3, por ejemplo, puedo pasar a multiplicar y el B más 7 pasa a multiplicar al 7 también, ¿no? Y nos quedaría así. O sea, cuando yo pase a multiplicar el 3, nos daría 3. A ver, un momentito acá. Si yo pasara a multiplicar el 3, entonces ahí nos daría 3A más 3 por 3, que es 9, y al otro lado tendríamos 7b más 7 por 7, que es 49. Entonces el 9 pasa a estar 49 y me queda 40. ¿Sí? Entonces me quedaría 3a más 7b. No, 3a es igual a 7b más 40. Muy bien. ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Nosotros vimos la clase pasada, por ejemplo, que si teníamos una ecuación, la clase pasada, no, hace 2 clases, pero si teníamos una ecuación donde habían más incógnitas que ecuaciones, o sea, una ecuación, 2 incógnitas o más, nos convenía, una manera de resolverlo era poner todo en términos del múltiplo del menor de los coeficientes. ¿Cuál es el menor de los coeficientes? Si yo tengo 3 y 7, obviamente el menor viene a ser 3, ¿no? Entonces, todo lo ponemos en términos de múltiplo de 3. Por ejemplo, 3a es múltiplo de 3. 3a múltiplo de 3. 7 es múltiplo de 3 más 1. Múltiplo de 3 más 1 por b. Y 40 también es múltiplo de 3 más 1. El 1 pasa a restar, me quedaría múltiplo de 3 menos 1, ¿no? Y al otro lado me quedó múltiplo de 3 más b por 1, que es b. Los múltiplos de 3 no se cancela, si no nos queda múltiplo de 3 menos 1, es b. Y entonces b sería múltiplo de 3 menos 1, pero también lo puedo poner como múltiplo de 3 más 2, ¿sí? Entonces repito, a b entonces le puedo dar forma de múltiplo de 3 más 2. Esa sería una manera, acá tenemos, ¿no? Entonces b es múltiplo de 3 más 2. Entonces vamos a ver qué valores podría tomar b. Por ejemplo, un primer valor de b sería múltiplo de 3 más 2 sería 2. Y si b es 2, miren, si b es 2, esto sería 14, ¿no? Y 14 con el 40, ¿no? Nos haría 54. Y 54 tiene tercia, es 18. O sea, si b es 2, a sería 18, ¿no? B es 2, a 18. Profe, pero de 18 años puede tener un hijo de 2. Podría, no, no es imposible, no, no es recomendable, obviamente, pero podría. Pero lo que pasa es que la fracción tiene que ser irreducible y 18 medios no es irreducible, ¿no? 18 medios no es irreducible, entonces no cumple, descartado, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Profe, ¿tengo que seguir tanteando? No, solamente tienes que buscar con estos valores. Los valores que toma B son múltiplos de 3 más 2. Entonces, si 2 no puede ser, el siguiente sería 3 más 2. 3 más 2 es 5. Si B fuera 5 por 7, 35. 35 más 40 me daría 75.
y entre 3 me daría 25. O sea, si B fuera 5, A sería 25. ¿Sí? Y no es PESI, la fracción no es PESI, perdón, la fracción no es irreducible, los términos no son PESI. El siguiente sería 6 más 2, 8. Si ves 8, por 7 sería 56, sería 56 más 40, nos daría 96, y 96 entre 3 nos daría 32. Tampoco son PESI. Otro, ¿no? Por ejemplo, no cumple, ¿no? Otro, por ejemplo, sería cuando tenemos que B es 11, ahí sí va a cumplir porque sería 77 más 40, eso nos haría 117, y si es 117, el otro, entre 3, perdón, si entre 3, entonces nos daría 39. Y esos términos sí son números PESI, ¿de acuerdo? Entonces la fracción es irreducible. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la mínima suma de edades? Sería 39 más 11, ¿no? 50. Profe, ¿puede seguir buscando? Sí, podemos seguir buscando y encontrar otros valores, pero como nos piden la mínima suma, entonces nos quedamos con los mínimos valores, ¿no? Que serían 39 y 11. Muy bien, a ver, lo dejo ahí un momento, ¿sí? Alternativa, ¿no? Sí. ¿Todo claro? Sí, profesor, todo bien. Muy bien. Últimos cuatro problemas. Piero reparte cierta cantidad de figuritas del mundial. Ya pasó, pues, ¿no? Ya pasó el mundial. Piero había comprado figuritas pensando que Perú iba a clasificar, no clasificó, así que se puso a repartir, ¿no? Y nos dice, eh, con sus 4 sobrinos, con cantidades, dice, con las cantidades recibidas por los sobrinos se forman dos fracciones irreducibles cuya suma es 8. Ahí está. Digamos que el total de figuritas sea n y las cantidades repartidas en sus 4 sobrinos sea A, B, C, D. Con estas cantidades, nos dice que se forma dos fracciones irreducibles, o sea, A sobre B y la otra sería C sobre D, por ejemplo. Y la suma de estas fracciones irreducibles es 8. Pero como condición, nos dice que cada sobrino recibió una cantidad mayor a 7. Todos, ¿ah? ¿Ya? Todos los sobrinos recibieron una cantidad mayor a 7. Por eso que acá nos está diciendo A, B, C, D, todos son mayores a 7. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo acá A sobre B más C sobre D igual a 8 mayor a 7. Pero ese 8 es un número entero. Y nosotros vimos que una de las propiedades decía que si la suma de dos fracciones nos da un número entero es porque las fracciones son homogéneas. ¿Qué significa homogénea? Que tienen el mismo denominador, o sea, B y D son iguales. Eso significa homogéneas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primerito ahí yo tengo B y D son iguales. Y además nos dice, ojo, si B y D son iguales, yo tendría A sobre B más C sobre B es igual a 8. Entonces yo podría decir que A más C es 8B, pero nos dan de dato que la suma de los numeradores es 96, o sea, eso lo podría igualar a 96. A más C igual a 96. Entonces, pero A más C es 8B, ¿no? O sea, nosotros tendríamos acá que B, como 96 entre B es 8,
Entonces de ahí nosotros sacamos el valor de B, 12. Y D es igual. D y D son homogéneas. Entonces todos son iguales a 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces nosotros tendríamos, uno sería A doceavos y el otro sería, C doceavos y esto es igual a 8. Nos faltaría ya los valores de A y C. Y nos dice cuántas figuras como máximo entregó a uno de los sobrinos. En realidad sería como máximo pudo entregar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, o sea, me están pidiendo cuáles de ellos entre A y C, cuál puede tomar el mayor valor, obviamente mayor a 8. Pero si nosotros queremos, si nosotros tenemos que el denominador es 12 y 12 es 2 al cuadrado por 3 y sabemos que estas fracciones tienen que ser irreducibles, ¿verdad? Entonces, tanto A como C son PESI con 12. Y si A y C son PESI con 12, significa que son diferentes de múltiplo de 2 y de múltiplo de 3. Repito, A y C diferentes de múltiplo de 2 y de múltiplo de 3. Ahora, si en el problema nos piden cuál es lo máximo que puede ser uno de ellos, digamos que yo quisiera que C sea lo máximo posible, entonces A tendría que ser lo mínimo. Repito, para que C sea máximo, A tendría que ser mínimo. Muy bien, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería ese mínimo valor que podría tomar sabiendo que es mayor a 7? A es mayor a 7. Entonces, lo mínimo 8. Pero 8 es múltiplo de 2. No puede ser 8, ¿no? Lo mínimo, este valor, ¿ya está? Tanto A como C son diferentes de múltiplo de 2 y de 3. Yo quiero que sea lo mínimo posible. Pero tiene que ser mayor a 7. Lo mínimo posible mayor a 7 que no sea ni múltiplo de 2 ni de 3. No puede ser 8, porque es múltiplo de 2, no puede ser 9, múltiplo de 3, no puede ser 10, que es múltiplo de 2, 11 es lo mínimo, ¿no? Y si entonces A es 11, ya el valor de C, lo único que pasaría, el 11 a restar y tenemos 85. Ese sería lo máximo que puede ser alternativa D. A ver, lo dejo ahí un momento. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Ahora sí se le escucha, profesor. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Se terminó el problema 7, ¿no? Eso sí quedó claro, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Ya, muy bien. Vamos a pasar ya al siguiente. Luego a compartir. Está fallando, creo, mi internet. Ya, esto ya vimos. Vamos a pasar al problema 8. Dice, para el lanzamiento de un nuevo producto de mercado, se convocó a 42 asesores para atender a los clientes. Con la cantidad de asesores presentes y con la cantidad de asesores convocados se formó una fracción irreducible. No sabemos cuáles son los presentes, pero sí sabemos que los convocados fueron 42. Repito, hay dos cantidades. Uno viene a ser la cantidad de asesores convocados, que son 42, y otro viene a ser los asesores presentes, que no sabemos cuántos son. Con ellos nos dice que se formó una fracción irreducible.
O sea, digamos que la cantidad de presentes sea P y el convocado sea N, podría ser P sobre N o podría ser N sobre P. Pero como dice que esa fracción está entre 7 novenos y 3 quintos y estas son propias, entonces, perdón, el total es 42. O sea, sería o presentes a 42 o 42 entre P, ¿no? Dice, con la cantidad de asesores presentes, ¿cuáles son presentes? No sé, P. Y con la cantidad de asesores convocados, que es 42, se formó una fracción irreducible que está comprendida entre 7 sextos y 3 quintos. Presentes, P. Ahí está mi fracción, P sobre 42. ¿De acuerdo? Pero esta cantidad, esta fracción, está entre 7 novenos y 3 quintos. 7 novenos es mayor, por eso se está colocando a la derecha, y 3 quintos es menor, por eso se coloca a la izquierda. Entonces necesito despejar el valor de P. ¿Y cómo podría despejar? Multiplicando todo por 42. ¿Sí? Si yo multiplico todo por 42, 42 2 por 3 por 7, podemos despejar P. Pero como nos dice que la fracción es irreducible, como el número 42 es múltiplo de 2, de 3 y de 7, entonces el número P tiene que ser diferente, acá está, P tiene que ser diferente de múltiplo de 2, de 3 y de 7. Y ahora sí, entonces multiplicamos por 42 y nos quedaría que P está entre 25, algo, o sea, como es entero, tiene que empezar en 26 hasta 32, algo. Está en ese intervalo de valores. Ojo, P es un número entero, es la cantidad de asesores presentes. Pero luego para determinar, porque hay varios valores, ¿no? Por ejemplo, que no sea ni múltiplo ni de 2, ni de 3, ni de 5, un valor podría ser, por ejemplo, a ver, 26 múltiplo de 2, no, 27 múltiplo de 3, no, 28 múltiplo de 2, no, puede ser 29, 30 no, porque es múltiplo de 3, y de 2, 31. O sea, hay dos valores que podría tomar P. P podría ser 29 o podría ser 31. Ahí están, dos valores. Pero luego en el problema no es ese, que la cantidad de colaboradores que faltaron, los que faltaron es la menor posible. Entonces, la suma total, miren, la suma total son los presentes más lo que faltaron. Eso me da 42. ¿De acuerdo? Pero si la cantidad de colaboradores que faltaron es mínima, entonces los presentes tienen que ser lo máximo, ¿no? Si la cantidad de colaboradores que faltaron es mínima, los presentes tienen que ser máximo. Acuérdate que el total es 42, no varía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese máximo? Ese máximo tendría que ser 31. ¿Sí? Alternativa A. Esta es cantidad de colaboradores presentes. No, cantidad de colores que faltaron. La suma de los presentes más los que faltaron es 42. Entonces, si los que faltaron es mínima, eso es lo que faltaron, mínima, entonces los presentes tienen que ser lo máximo. Y entre 29 y 31, el máximo es 31. Muy bien, a ver, lo dejo ahí un momento. ¿No hay preguntas? Pasamos al 9. 9. Dice, en un condominio, la zona recreacional es un terreno en forma rectangular. Está donde está el jardín, ¿no? Como un paticito, ahí está, mira. Y ese terreno rectangular, ahí se tiene 960 metros cuadrados. Los propietarios deciden utilizar, dice, parte de esta área para otros fines, ¿no? Dice, ¿no? Muy bien.
por lo que deciden modificar sus dimensiones. Entonces, no sabemos inicialmente cuáles son sus dimensiones, pero sí sabemos que el producto de ellas es 960. A por B, digamos largo por ancho. El producto es 960. Dice así, el largo disminuyó en su tercera parte. O sea, si A, que es el largo, disminuye en un tercio, se convierte en 2/3 de A. Y el ancho disminuyó en 3/5. El ancho era B. Si disminuye en 3/5, no, el ancho se disminuyó a sus 3/5. El otro decía es distinto, ¿no? Entonces el ancho era B y se convierte en 3/5. Si yo multiplico, se cancelarían los 3 y me quedaría 2/5 de A por B. Y ese sería el área final, ¿no? A por B. Y A por B es 960. O sea, sería 2/5 de 960 y nos daría 384. Ese vendría a ser la alternativa. ¿Sí? Alternativa E. A ver, lo dejo ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Se está escuchando bien? Sí se escucha bien, profesor. Ah, ya. Muy bien. Último entonces, ya. Pasamos al último. A ver, dice así. Katy mandó a confeccionar, dice, cierta cantidad de invitaciones para su boda. Ajá. Se va a casar. Ahí está. Las invitaciones. N invitaciones. Y dice que si esta cantidad, ¿qué cosa es esta cantidad? N, ¿no? El número de invitaciones. Dice, equivale al número de fracciones impropias e irreducibles. Impropia es mayor a 1. E irreducible, o sea, para que sea irreducible, 560 y n tienen que ser PESI, ¿no? Para que sea irreducible. Yo puedo n pasar a multiplicar, ¿no? Sería n es menor a 560 y n y 560 tienen que ser PESI. Y nos dice que la cantidad de invitaciones equivale al número de fracciones propias y reducibles con denominador 560 con numerador 560 que existen. O sea, para determinar el valor de n es la cantidad de invitaciones, tengo que determinar, ¿no? Dice, cuántas fracciones propias e irreducibles hay de esta forma. Bueno, para que sea propia, n tiene que ser menor a 560. Ya, eso ya está. Pero para que sea reducible, n 560 son PESI. Ahora, n es un número entero positivo. O sea, yo lo que estoy necesitando, acá está el 0, acá está el 560, yo necesito cuántos valores toma n. N es menor a 560, pero es positivo, o sea, mayor a 0. Y números PESI, n es igual a la cantidad de números PESI con 560 entre dos múltiplos consecutivos de 560. Entonces, n viene a ser el indicador. O sea, lo único que piden es hallar el indicador. N viene a ser el indicador de 560. 560 es 2 a la cuarta por 5 por 7. Entonces, ¿cómo era el indicador? El indicador era copias el mismo número. Para 2, 1 menos un medio. Para 5, 1 menos un quinto. Y para 7, 1 menos un séptimo. Ese es n. Habría que calcularlo. Sería 560 por un medio, por 4 quintos y por 6 séptimos. ¿No? ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tú puedes simplificar, todo se simplifica ahí. Este 2,5 se cancela con este 0. Puedes sacar séptima, por ejemplo, acá te quedaría 8. Y multiplicas 8 por 4 y por 6 y te daría 192. Esa es la cantidad de valores que puede tomar n. N entonces es igual a 192, alternativa A. ¿Sí? Tomen captura y ya con eso estamos terminando. Solamente me faltaría enseñarle
Las claves, ¿no? Aquí quedó claro. ¿De repente hay alguna pregunta aquí? Muy bien, entonces les enseño las claves. Ahí está, tomen la captura para que ustedes puedan practicar lo mismo que hemos hecho, ¿no? En la teoría y en los ejercicios, lo mismo en los ejercicios propuestos. Ustedes pueden practicar y de esa manera reforzar lo que han aprendido. Y bueno, desearles pues que tengan una feliz Navidad, un próspero año y exitoso año 2023, ¿no? Que sus metas se alcancen. Nos vemos el próximo año, ¿sí? Chao chicos, Ok, profesor. entonces. Gracias. Hasta luego, Nos profesor. vemos. Hasta luego. Felices Feliz fiestas. Navidad también. A ustedes también. ¿Sí? Chao.